La piedra chispeante. Por el beato Juan de Rusbrock, frecuentemente llamado Rusbrocchio, en la forma castellanizada. Canónigo agustino y uno de los místicos flamencos más importantes. Nació en el año 1293 y falleció en 1381. Fue beatificado en 1903 por el Papa San Pío X. Prólogo. El hombre que quiera vivir en el estado más perfecto de la Santa Iglesia, debe ser un hombre bueno y celoso. Un hombre interior y del Espíritu Santo. Un hombre elevado, y que vea a Dios. Y un hombre desbordante, para todos en común. Siempre que estas cuatro cosas estén juntas en un hombre, entonces su estado será perfecto. Y por el aumento de la gracia, crecerá y progresará continuamente, en todas las virtudes, y en el conocimiento de la verdad, ante Dios, y ante todos los hombres. Capítulo 1. Por tres cosas un hombre se vuelve bueno. Ahora, escucha. Tres cosas son las que constituyen a un buen hombre. La primera cosa que debe tener un hombre bueno, es una conciencia limpia, sin reproche de pecado mortal. Y por tanto, quien quiera llegar a ser un buen hombre, debe examinarse y probarse a sí mismo, con el debido discernimiento, desde el momento en que pudo haber cometido el pecado por primera vez. Y de todos estos pecados debe purgarse, según el precepto y la costumbre de la Santa Iglesia. La segunda cosa que concierne al hombre bueno, es que debe ser obediente, en todo, a Dios, a la Santa Iglesia, y a sus propias convicciones. Y debe ser igualmente obediente a cada uno de ellos tres. Así, vivirá sin preocupaciones ni dudas, y permanecerá siempre sin reproche interior en todas sus obras. La tercera cosa que conviene a todo hombre bueno, es que, en todas sus obras, tenga presente, sobre todo, la gloria de Dios. Y si aconteciere que, por razón de su negocio, o de la multiplicidad de sus obras, no tiene siempre a Dios ante sus ojos, al menos debe instituirse en él, la intención y el deseo de vivir, según la queridísima voluntad de Dios. He aquí, estas tres cosas, cuando se poseen de esta manera, hacen bueno al hombre. Y cualquiera que carezca de alguna de estas tres cosas, no es bueno, ni está en gracia de Dios. Pero cada vez que un hombre decide en su corazón cumplir con estos tres puntos, por malvado que haya sido antes, en ese mismo instante se vuelve bueno, y es susceptible de Dios, y lleno de la gracia de Dios. Capítulo 2. Por tres cosas el hombre se hace interior. Si, además, este hombre bueno quiere convertirse en un hombre interior y del Espíritu Santo, debe tener tres cosas más. La primera de estas cosas, es un corazón libre de imágenes. La segunda, es la libertad espiritual en sus deseos. La tercera, es el sentimiento de unión interior con Dios. Ahora, que todo el que se considere del Espíritu Santo, se observe a sí mismo. El que quiera tener un corazón vacío de imágenes, no puede poseer nada con afecto, ni puede apegarse a nadie, ni tener trato con ellos, con apego de la voluntad. Porque todas las relaciones, y todos los afectos que no apuntan puramente al honor de Dios, traen imágenes al corazón del hombre, ya que no nacen de Dios, sino de la carne. Y así, si un hombre quiere volverse espiritual, debe abandonar todos los deseos y amores carnales, y debe adherirse con anhelo y amor solo a Dios, y así poseerlo. Y por esto, toda imaginación, y todo amor desordenado hacia las criaturas, son echados fuera. Y esta posesión amorosa de Dios, hace al hombre interiormente libre de imágenes impías. Porque Dios es espíritu, del cual nadie puede hacerse imagen fiel. Ciertamente, en este ejercicio, un hombre debe echar mano de buenas imágenes que le ayuden, como la pasión de nuestro Señor y todas aquellas cosas que le muevan a mayor devoción. Pero en la posesión de Dios, el hombre debe hundirse en esa desnudez sin imagen que es Dios. Y esta es la primera condición y el fundamento de una vida junto al Espíritu Santo.
La segunda condición es la libertad interior. Por esto, el hombre debe poder elevarse hacia Dios, en todos los ejercicios interiores, libre de imágenes y estorbos. Esto es, en acción de gracias y alabanza, en adoración, en devota oración, y ferviente amor, y en todas aquellas cosas que se pueden hacer con anhelo y amor, con la ayuda de la gracia de Dios, y con celo interior, en todos los ejercicios espirituales. A través de este ejercicio interior, alcanza el tercer estado. Siente una unión con Dios en el Espíritu Santo. Entonces, cualquiera que tenga, en su ejercicio interior, un ascenso libre y sin imagen hacia su Dios, y no exprese nada más que la gloria de Dios, debe gustar de la bondad de Dios. Y debe sentir, desde dentro, una verdadera unión con Dios. Y en esta unión, se perfecciona la vida interior y espiritual, porque en ella, el poder del deseo es perpetuamente renovado en su seducción, y estimulado a una nueva actividad interior. Y por cada acto, el espíritu se eleva hacia lo alto, a una nueva unión. Y así, la actividad y la unión, se renuevan a sí mismos, perpetuamente. Y esta perpetua renovación, en actividad y en unión, es una vida del Espíritu Santo. Y así, ya puedes ver, cómo el hombre se hace bueno por las virtudes morales, y por la recta intención. Y cómo puede volverse del Espíritu, a través de las virtudes internas, y de la unión con Dios. Pero sin estos puntos dichos, no puede ser ni bueno, ni del Espíritu Santo. Capítulo 3. Mediante tres cosas un hombre se convierte en Dios. Además, debes saber, que si este hombre espiritual ahora se convierte en un hombre que ve a Dios, debe tener otras tres cosas. La primera, es el sentimiento de que el fundamento de su ser es abismal, y así debe poseerlo. La segunda, es que su ejercicio interior debe ser sin camino. La tercera, es que su morada debe ser una fruición divina. Ahora entiende, tú que quieres vivir en el Espíritu, porque no estoy hablando con nadie más. La unión con Dios que siente el hombre espiritual, cuando la unión se revela al Espíritu como abismal, es decir, profundidad sin medida, altura sin medida, longitud sin medida, y anchura sin medida, en esta manifestación, el Espíritu percibe que, por amor, se ha sumergido a lo profundo, y ha subido a lo alto y escapado a lo largo. Y se siente vagando en la amplitud, y morando en un conocimiento, que es ignorancia. Y por este sentimiento íntimo de unión, se siente fundirse en la unidad, y muriendo a todas las cosas, a la vida de Dios. Y allí se siente ser una sola vida con Dios. Y este es el fundamento, y el primer punto, de la vida que ve a Dios. Y de aquí surge el segundo punto, que es un ejercicio por encima de la razón y sin condición. Porque la unidad divina, de la que todo espíritu vidente de Dios ha entrado en posesión en el amor, atrae e invita eternamente a las personas divinas, y a todos los espíritus amantes. Y esta atracción interior, la siente cada amante, más o menos, según la medida de su amor, y la manera de su ejercicio. Y quien quiera que se entregue a esta atracción y se conserve en ella, no puede caer en pecado mortal. Pero el hombre que ve a Dios, que se ha abandonado a sí mismo, y a todas las cosas, y no se siente desterrado, porque ya no posee nada como propio, sino que está vacío de todo, siempre puede entrar, desnudo y sin el estorbo de las imágenes, en lo más íntimo de su espíritu. Allí, encuentra revelada una luz eterna, y en esta luz, siente la eterna exigencia de la unidad divina, y se siente fuego eterno de amor, que anhela, ante todo, ser uno con Dios. Cuanto más cede a esta atracción o demanda, más la siente. Y cuanto más lo siente, más anhela ser uno con Dios. Porque lo insta a pagar la deuda que Dios le exige. Esta eterna exigencia de la unidad divina, enciende en el espíritu un fuego eterno de amor. Y aunque el espíritu paga incesantemente la deuda, continúa en él un eterno ardor. Porque en la transformación dentro de la unidad, todos los espíritus desfallecen en su propia actividad, y no sienten sino un quemarse en la simple unidad de Dios. A esta simple unidad de Dios, nadie puede sentirla ni poseerla, sino quien se mantiene en el resplandor inconmensurable, y en el amor que está por encima de la razón y sin rumbo. En este estado trascendente, el espíritu siente en sí mismo el fuego eterno del amor.
Y en este fuego de amor, no encuentra principio ni fin, y se siente uno con este fuego de amor. El espíritu por siempre continúa ardiendo en sí mismo, pues su amor es eterno, y se siente cada vez más quemado en amor, porque es atraído y transformado en la unidad de Dios, donde el espíritu arde en amor. Si se observa a sí mismo, encuentra una distinción y una alteridad entre el mismo y Dios. Pero donde se quema, es indiferenciado y sin distinción, y por lo tanto, no siente nada más que unidad. Porque la llama del amor de Dios consume y devora todo lo que puede envolver en sí misma. Y así puedes ver, que la unidad de Dios que atrae hacia el interior, no es otra cosa que el amor insondable, que amorosamente atrae hacia adentro, en fruición eterna, al Padre y al Hijo, y todo lo que vive en ellos. Y en este amor nos quemaremos y seremos quemados, sin fin, por toda la eternidad. Porque aquí reside la bienaventuranza de todos los espíritus. Y por lo tanto, todos debemos fundar nuestras vidas sobre un abismo insondable, para que podamos sumergirnos eternamente en el amor, y hundirnos en la profundidad insondable. Y con ese mismo amor ascenderemos, y nos trascenderemos en la altura incomprensible. Y en ese amor que no tiene camino, vagaremos y nos extraviaremos, y nos conducirá, y nos perderá en la inconmensurable amplitud del amor de Dios. Y aquí emigraremos, y huiremos de nosotros mismos, hacia los éxtasis desconocidos de la bondad y las riquezas de Dios. Y allí, nos derretiremos, y seremos derretidos, y vagaremos eternamente, y residiremos dentro de la gloria de Dios. Observa. Por cada una de estas imágenes, muestro a los hombres que ven a Dios, su ser y su ejercicio. Pero nadie más puede entenderlos. Porque la vida contemplativa no se puede enseñar. Pero donde la verdad eterna se revela dentro del espíritu, todo lo que es necesario, se enseña y se aprende. Capítulo 4. De la piedra chispeante, y del nuevo nombre escrito en el libro de los secretos de Dios. Y por eso, el Espíritu de nuestro Señor habla así, en el libro de los secretos de Dios, que escribió San Juan. Al que venciere, dice, o sea, al que venciere y se venciere a sí mismo, y a todo lo demás, le daré de comer del maná escondido, es decir, de un sabor interior y escondido, y de un gozo celestial, y le daré una piedra chispeante, y en la piedra, escrito un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Esta piedra se llama guijarro, porque es tan pequeña, que no duele cuando uno la pisa. Esta piedra es blanca y roja chispeante, como una llama de fuego. Y es pequeña y redonda, y lisa por todas partes, y muy liviana. Por esta piedra radiante, entendemos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es, según su deidad, un resplandor de la luz eterna, y una irradiación de la gloria de Dios, y un espejo perfecto, en el que viven todas las cosas. Ahora, al que vence y trasciende todas las cosas, se le otorga esta piedra chispeante. Y con ella, recibe la luz, y la verdad, y la vida. Esta piedra es también como una llama de fuego, porque el amor de fuego del Verbo Eterno ha llenado de amor al mundo entero, y quiere que todos los espíritus amantes se quemen, hasta la nada, en el amor. Esta piedra es además tan pequeña, que el hombre apenas la siente, aunque la pise. Y por eso se llama, calculus, es decir, guijarro, que suena a calcare, o sea, pisar. Y esto nos lo aclara San Pablo, cuando dice que el Hijo de Dios se despojó de sí mismo, y se humilló a sí mismo, y tomó forma de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte, e incluso hasta la muerte de la cruz. Y él mismo habló por boca del profeta, diciendo: Yo soy un gusano, y no un hombre. Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. Y se hizo tan pequeño en el tiempo, que los judíos lo pisotearon. Pero ellos no lo sintieron. Porque si hubieran reconocido al Hijo de Dios, no se hubieran atrevido a crucificarlo. Él es todavía pequeño y despreciado en el corazón de todos los hombres que no lo aman bien. Esta noble piedra de la que hablo, es enteramente redonda y lisa, y uniforme por todas partes. Que la piedra sea redonda, nos enseña que la verdad divina no tiene principio ni fin. Que es llana y pareja, en todas partes. Nos enseña que la divina verdad pesará todas las cosas por igual, y dará a cada uno según sus méritos.
y lo que ella concede, estará con cada uno, por toda la eternidad. La última propiedad de esta piedra de la que hablaré, es que es particularmente ligera. Porque la palabra eterna del Padre no tiene peso. Sin embargo, lleva cielo y tierra con su fuerza, y está igualmente cerca de todas las cosas, mas nadie la puede alcanzar, porque está en lo alto, y va delante de todas las criaturas, y se revela donde quiere y cuando quiere. Y en su ligereza, nuestra pesada naturaleza humana ha subido por encima de todos los cielos, y se sienta, coronada, a la diestra del Padre. He aquí. Esta es la piedra chispeante que se le regala al hombre que ve a Dios, y en esta piedra, está escrito un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Debes saber que todos los espíritus, en su retorno hacia Dios, reciben nombres. Cada uno en particular, según la nobleza de su servicio, y la altura de su amor. Porque solo el primer nombre de la inocencia, que recibimos en el bautismo, está adornado con los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hemos perdido este nombre de inocencia por el pecado, si todavía estamos dispuestos a seguir a Dios, especialmente en 3 obras que Él quiere hacer en nosotros, somos bautizados, una vez más, en el Espíritu Santo. Y así, recibimos un nuevo nombre, que permanecerá con nosotros por toda la eternidad. Capítulo 5. De las obras que Dios trabaja en todos. Y de las 5 clases de pecadores. Escucha ahora cuáles son esas 3 obras, que nuestro Señor trabaja en todos los hombres y se someten a ellas. La primera obra que Dios realiza en común en todos los hombres, consiste en llamarlos e invitarlos a todos, sin excepción, a la unión consigo mismo. Y mientras un pecador no siga este llamado, debe carecer de todos los otros dones que le seguirán después. Ahora bien, he observado que todos los pecadores pueden dividirse en 5 clases. A la primera clase, pertenecen todos aquellos que son negligentes en las buenas obras, que por la comodidad corporal y la concupiscencia de los sentidos, prefieren vivir en ocupaciones mundanas, y en la multiplicidad de corazón. Todos los cuales son incapaces de recibir la gracia de Dios. E incluso si la hubieran recibido, no podrían guardarla. A la segunda clase, pertenecen aquellos que, voluntaria y conscientemente han caído en pecado mortal, pero que también hacen buenas obras, y viven en el temor y la reverencia del Señor, y aman a los justos, y desean sus oraciones, y ponen su confianza en ellas. Sin embargo, mientras no venzan su amor al pecado, que los aparta de Dios y repele su amor, y se vuelvan hacia Dios, estos seguirán siendo indignos de su gracia. La tercera clase de pecadores, consiste en todos los incrédulos, y los que yerran en la fe. Cualesquiera que sean las buenas obras que hagan, o cualquier vida que lleven, sin la fe verdadera, no pueden agradar a Dios, porque la fe verdadera es el fundamento de toda santidad, y de todas las virtudes. A la cuarta clase, pertenecen aquellos que moran en el pecado mortal, sin temor y sin vergüenza, y que no se preocupan por Dios y sus dones, y descuidan todas las virtudes. Sostienen que toda vida en el Espíritu Santo es hipocresía y engaño. Y apenas escuchan todo lo que se les puede decir de Dios o de las virtudes. Porque se han determinado como si no hubiera Dios, ni cielo, ni infierno. Y por eso, no quieren saber sino lo que hasta ahora saben y perciben y tienen delante de ellos. He aquí, todos ellos son rechazados y despreciados por Dios, porque pecan contra el Espíritu Santo. Sin embargo, pueden convertirse. Pero esto sucede rara vez y con dificultad. La quinta clase de pecadores, son aquellos hipócritas que hacen buenas obras externas, no para la gloria de Dios y su propia salvación, sino para adquirir un nombre de santidad o por alguna cosa pasajera. Aunque parezcan santos y buenos por fuera, por dentro son falsos y apartados de Dios, y carecen de la gracia de Dios, y de toda virtud. Mira, te he mostrado 5 clases de pecadores, todos los cuales han sido llamados interiormente a la unión con Dios. Pero mientras un pecador permanece al servicio del pecado, permanece sordo y ciego, e incapaz de gustar o sentir todo el bien que Dios quiere obrar en él. Pero cada vez que un pecador entra en sí mismo, y se considera a sí mismo,
si está disgustado por su vida pecaminosa, entonces se acerca a Dios. Pero si quiere ser obediente a la llamada y las palabras de Dios, debe, por su propia voluntad, decidirse a dejar el pecado y hacer penitencia. Y así, llega a ser un solo objetivo y una sola voluntad con Dios, y recibe la gracia de Dios. Y por tanto, todos debemos concebir a Dios de esta manera. Ante todo que, por su bondad gratuita, llama e invita a todos los hombres, sin distinción, a la unión consigo mismo. Tanto a los buenos como a los malos, sin excepción. En segundo lugar, debemos comprender así la bondad de Dios. Como Él, a través de la gracia, fluye hacia todos los hombres que son obedientes a su llamado. En tercer lugar, debemos descubrir y comprender claramente en nosotros mismos, que podemos llegar a ser una sola vida, y un solo espíritu con Dios, cuando renunciamos a nosotros mismos en todos los sentidos, y seguimos la gracia de Dios, hasta la altura a la que nos guiará. Porque la gracia de Dios obra según el orden en cada hombre, según la medida y modo en que es capaz de recibirla. Y así, por obra universal de la gracia de Dios, todo pecador, si lo desea, recibe el discernimiento y la fuerza que necesita para dejar el pecado y volverse a la virtud. Y por esa cooperación oculta de la gracia de Dios, todo hombre bueno puede vencer todos los pecados, puede resistir todas las tentaciones, puede realizar todas las virtudes, y puede perseverar en la perfección más alta, si está en todo sujeto a la gracia de Dios. Porque todo lo que somos, y todo lo que hemos recibido, de fuera y de dentro, son todos dones gratuitos de Dios. Por lo cual debemos agradecerle y alabarle, y con lo cual debemos servirle, si queremos agradarle. Pero hay muchos dones de Dios que son, para los buenos, una ayuda y una fuente de virtud. Pero para los malvados, son una ayuda y una ocasión para el pecado. Tales son la salud, la belleza, las riquezas de la sabiduría, y la dignidad mundana. Estos son los dones más bajos y menos preciosos de Dios, los cuales dispensa para el beneficio de todos, de sus amigos y de sus enemigos, de los buenos y de los malos. Y con estos dones, los buenos sirven a Dios y a sus amigos. Pero los impíos, sirven a su propia carne, al diablo, y al mundo. Capítulo 6. De la diferencia entre los mercenarios y los siervos fieles de Dios. Ahora puedes notar esto. Que algunos hombres reciben los dones de Dios como mercenarios, pero otros como fieles siervos de Dios. Y estos difieren unos de otros, en todas las obras interiores. Esto es, en el amor y la intención, en el sentimiento, y en todo ejercicio de la vida interior. Ahora, entiende bien esto. Todos aquellos que se aman a sí mismos tan desordenadamente, que no sirven a Dios sino para su propio beneficio y por su propia recompensa, estos se apartan de Dios, y viven en servidumbre y en su propia individualidad. Porque buscan y aspiran a lo suyo propio en todo lo que hacen. Y por lo tanto, con todas sus oraciones, y con todas sus buenas obras, buscan las cosas temporales. O pueden esforzarse por las cosas eternas, pero para su propio beneficio. Estos hombres, están inclinados sobre sí mismos de una manera desordenada. Y por eso, siempre están solos consigo mismos, porque le falta el verdadero amor que los uniría con Dios, y con todos sus amados. Y aunque estos hombres parecen mantenerse dentro de la ley, dentro de los mandamientos de Dios, y en comunión con la Santa Iglesia, no se mantienen, sin embargo, dentro de la ley del amor. Porque todo lo que hacen, lo hacen, no por amor, sino por pura necesidad, para evitar ser condenados. Y por ser interiormente infieles, no se atreven a confiar en Dios. Pero toda su vida interior es duda y temor, fatiga y miseria. Porque ven, a la derecha, la vida eterna, y temen perderla. Y ven, en la mano izquierda, las penas eternas del infierno, y temen ganarlas. Pero todas sus oraciones, todo su trabajo, y todas las buenas obras, cualquier cosa que hagan, para expulsar este miedo, no los ayuda. Porque, cuanto más desordenadamente se aman a sí mismos, más temen al infierno. Y de esto, puedes aprender, que su miedo al infierno brota del amor propio, que busca lo suyo propio. Ahora, el profeta, y también el predicador, dicen: el temor del Señor es el principio de la sabiduría.
Pero por esto se entiende el temor que se ejerce del lado derecho, donde se considera la pérdida de la bienaventuranza eterna. Porque este temor surge de la tendencia natural que todo hombre tiene, en sí mismo, a ser bienaventurado, es decir, a ver a Dios. Y por eso, aunque un hombre sea infiel a Dios, siempre que verdaderamente se observa a sí mismo desde dentro, se siente inclinado, desde sí mismo, hacia esa bienaventuranza, que es Dios. Y a esta bienaventuranza, teme perderla. Porque se ama a sí mismo más que a Dios. Y ama la bienaventuranza enteramente por sí mismo. Y por eso no se atreve a confiar en Dios. Y sin embargo, este es el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, y es una ley para los siervos infieles de Dios, porque obliga al hombre a dejar el pecado, a esforzarse por la virtud, y a hacer buenas obras. Prepara a un hombre desde lo exterior, para que reciba la gracia de Dios, y se convierta en un siervo fiel. Pero desde la misma hora en que, con la ayuda de Dios, puede vencer su egoísmo, es decir, cuando está tan desprendido de sí mismo, que puede dejar en la custodia de Dios todo lo que necesita, he aquí, por este medio, que agrada tanto a Dios, que Dios le otorga su gracia. Y por la gracia, siente el verdadero amor. Y el amor echa fuera la duda y el miedo, y llena al hombre de esperanza y confianza, y así se convierte en un fiel servidor, y representa y ama a Dios, en todo lo que hace. He aquí, esta es la diferencia entre el siervo fiel y el mercenario. Capítulo 7. De la diferencia entre los siervos fieles y los amigos secretos de Dios. Ahora debemos observar la gran diferencia que hay entre los siervos fieles y los amigos interiores de Dios. Porque, por la gracia y la ayuda de Dios, los siervos fieles han elegido guardar los mandamientos de Dios, es decir, ser obedientes a Dios y a la Santa Iglesia, en todas las virtudes y buenas maneras. Y esto se llama vida exterior o activa. Pero los amigos internos de Dios eligen seguir, además de los mandamientos, los consejos vivificadores de Dios. Y esto es un apego interior y amoroso a Dios, por causa de su gloria eterna, con un abandono voluntario de todo lo que uno puede poseer fuera de Dios, con pasión y amor. A todos esos amigos, Dios los llama e invita a lo interior, y les enseña las diferencias de los ejercicios interiores, y muchas formas ocultas de vida espiritual. Pero, Él envía a sus siervos al exterior, para que les sean fieles a Él, y a su casa, en todo servicio, y en toda clase de buenas obras externas. Observa. Así Dios da su gracia y su ayuda, a cada uno según su idoneidad. Es decir, según el modo en que esté en sintonía con Dios, ya sea en las buenas obras exteriores, o en la práctica interior del amor. Pero nadie puede hacer, ni sentir, los ejercicios interiores, a menos que esté completamente vuelto hacia Dios. Porque, mientras un hombre está escindido de corazón, mira hacia el exterior, y es inestable de mente, y fácilmente se deja llevar por la alegría y el dolor en las cosas temporales, porque estas cosas todavía están vivas dentro de él. Y aunque puede vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, internamente vive en tinieblas, y no sabe qué ejercicios internos pueden ser aquellos, ni cómo deben practicarse. Pero, como sabe y siente que tiene a Dios en mente, y en todas sus obras desea cumplir su voluntad más querida, con esto puede contentarse. Porque entonces se sabe libre de hipocresía en su intención, y fiel en su servicio. Y con estas dos cosas se contenta a sí mismo, y le parece que las buenas obras exteriores, hechas con una intención pura, son más santas y más provechosas que cualquier ejercicio interior, porque con la ayuda de Dios, ha elegido un camino exterior activo de virtud. Y por eso prefiere ejercitarse en la diversidad de las obras exteriores, que servir con amor interior a aquel mismo por quien obra. Y esa es la causa por la que su mente está más ocupada con las obras que hace, que con Dios, por quien las hace. Y por esta tendencia a las imágenes en sus obras, permanece como un hombre exterior y no es capaz de seguir los consejos de Dios. Porque su ejercicio es más exterior que interior, más de los sentidos, que del espíritu. Aunque en verdad es un fiel siervo de Dios en las obras externas, lo que experimentan los amigos secretos de Dios permanece oculto y desconocido para él. Y es por esto, que ciertos hombres groseros y exteriores, siempre condenan y censuran a los hombres interiores y contemplativos, porque piensan que estos son ociosos.
Y esta fue también la razón por la que Marta se quejó a nuestro Señor de su hermana María, porque no la ayudaba en el servicio. Ella creía que estaba haciendo mucho servicio y mucha utilidad, y que su hermana estaba sentada ociosa y sin hacer nada. Pero nuestro Señor dio su juicio y decidió entre ellos. No reprochó a Marta por su diligencia, porque su servicio fue bueno y útil, pero sí la culpó por su cuidado, y porque estaba turbada y abatida por una multitud de cosas externas. Y alabó a María por su ejercicio interior. Y dijo que una sola cosa era necesaria, y que ella había elegido la mejor parte, de la cual no habría de robársele. Esa única cosa que es necesaria para todos los hombres, es el amor divino. Lo mejor es una vida interior, con amorosa adhesión a Dios. A esta había escogido María Magdalena, y esta es escogida por los amigos secretos de Dios. Pero Marta eligió una vida exterior, abierta y activa, y esa es la otra parte, en que se puede servir a Dios, pero que no es tan perfecta ni tan buena. Y esta parte es escogida, por amor, por los fieles siervos de Dios. Pero se encuentran algunos hombres insensatos, que serían tan interiores, que ni actuarían ni servirían, ni siquiera en aquellas cosas de las que su prójimo tiene necesidad. He aquí, estos no son amigos secretos, ni siervos fieles de Dios, sino que son del todo falsos y engañados. Porque nadie puede seguir los consejos de Dios si no guarda sus mandamientos. Y por eso, todos los amigos secretos de Dios, son también, al mismo tiempo, servidores fieles, donde quiera que esto sea necesario. Pero todos los siervos fieles no son amigos secretos, porque les es desconocido el ejercicio que les corresponde. Esta es la diferencia entre los siervos fieles y los amigos secretos de Dios. Capítulo 8. De la diferencia entre los amigos secretos y los hijos ocultos de Dios. Pero además, encontramos una diferencia más sutil e interna, entre los amigos secretos y los hijos ocultos de Dios. Y sin embargo, ambos, por su ejercicio interior, se mantienen igualmente en la presencia de Dios. Pero los amigos, poseen como atributo su interioridad, pues eligen la adhesión amorosa a Dios como lo mejor y lo más alto de todo lo que pueden alcanzar. Y por eso, no pueden por ellos mismos, y con su propia actividad, penetrar en la desnudez sin imagen. Porque tienen, como imágenes e intermediarios entre Dios y ellos mismos, a su propio ser y a su propia actividad. Y aunque en su adhesión amorosa se sienten unidos a Dios, en esta unión, sienten siempre una diferencia, y una alteridad, entre Dios y ellos mismos. Para el simple paso a lo desnudo y sin camino, no conocen ni aman. Y por lo tanto, su más alta vida interior, siempre permanece en la razón y en los caminos. Y aunque tienen una clara comprensión y discernimiento de todas las virtudes que pueden concebirse, el simple mirar, fijamente, con el corazón abierto hacia el divino resplandor, permanece desconocido para ellos. Y aunque se sienten elevados a Dios en un poderoso fuego de amor, conservan algo de su propio ser, y no son quemados ni consumidos hasta la nada, en la unidad del amor. Y aunque deseen vivir para siempre al servicio de Dios, y agradarle eternamente, no morirán en Dios a toda la mismidad de su espíritu, y nunca recibirán de Él una vida formada en Dios. Y aunque estimen poco, y consideren como nada, todo consuelo y todo descanso que pueda venir de fuera, sin embargo, valoran mucho los dones de Dios, y también sus propias obras interiores, y el consuelo y dulzura que sienten dentro. Y así, descansan sobre el camino, y no mueren tan enteramente a sí mismos, como para poder alcanzar la suprema bienaventuranza en el amor desnudo y sin camino. E incluso, si pudieran practicar y comprender, con claro discernimiento, la perfección de la adhesión amorosa a Dios, y todos los caminos, interiores y ascendentes, por los cuales uno puede pasar a la presencia de Dios, sin embargo, el paso sin camino, y el errante glorioso en el amor supresencial, en el que, ni el fin, ni el principio, ni el camino, ni la manera, pueden jamás ser encontrados, permanecerán ocultos y desconocidos para ellos. Y así, hay una gran diferencia entre los amigos secretos y los hijos ocultos de Dios. Pues los amigos no sienten otra cosa que una ascensión amorosa y viva hacia Dios, en algún sentido. Pero, por encima de esto, los hijos experimentan un paso simple y como de muerte,
que no reside en ninguna sabiduría. La vida interior de los amigos de nuestro Señor es un ejercicio ascendente de amor en el que desean permanecer para siempre, con su propia personalidad. Pero, ¿de qué modo se posee a Dios por puro amor, por encima de todo ejercicio, en libertad de uno mismo? Esto no lo sienten. Por lo tanto, perseveran siempre hacia Dios con verdadera fe, y esperan a Dios y a la bienaventuranza eterna, con sincera esperanza, y están unidos y anclados a Dios, por la caridad perfecta. Y por eso les han acontecido cosas buenas, porque agradan a Dios, y Dios es complaciente con ellos. Sin embargo, a pesar de todo esto, no tienen asegurada la vida eterna, porque no han muerto enteramente para sí mismos y para todo egoísmo. Pero a todos los que persisten y perseveran en su ejercicio, y en ese volverse a Dios que han elegido sobre todo, a estos, Dios los ha elegido en la eternidad, y sus nombres, junto con sus obras, están escritos desde la eternidad en el libro vivo de la providencia de Dios. Pero los que escogen otras cosas, y vuelven el rostro interior de Dios hacia el pecado, y perseveran en él, aunque sus nombres hayan sido escritos y conocidos de Dios, a causa de la justicia temporal que habían practicado antes, sus nombres serán borrados del libro de la vida, porque no perseveraron hasta la muerte, y nunca más podrán gustar de Dios, ni de ningún fruto que brota de la virtud. Y por eso, es necesario que nos observemos con diligencia, y adornemos nuestro volvernos hacia Dios, desde dentro, con amor interior, y desde fuera, con buenas obras. Así, podemos esperar, con esperanza y gozo, el juicio de Dios y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero si pudiéramos renunciar a nosotros mismos y a todo egoísmo en nuestras obras, deberíamos, con nuestro espíritu desnudo y sin imagen, trascender todas las cosas. Y sin intermediario, deberíamos ser conducidos, por el Espíritu de Dios, a la desnudez. Y entonces, deberíamos sentir la certeza de que somos verdaderamente hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios, dice el apóstol San Pablo. Sin embargo, debes saber que todos los hombres buenos y fieles son hijos de Dios, porque todos son nacidos del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios vive en ellos. Y Él los mueve, y mueve a cada uno según su propia capacidad, a las virtudes y buenas obras, en las cuales agradan a Dios. Pero, por la desigualdad de su adhesión y de sus ejercicios, a unos llamo siervos fieles de Dios, a otros llamo sus amigos secretos, y a otros también, sus hijos ocultos. Sin embargo, todos son siervos, amigos e hijos, porque todos sirven, aman, representan un solo Dios, y viven y trabajan solo por el Espíritu libre de Dios. Y Dios permite que sus amigos hagan y dejen de hacer todas aquellas cosas que no son contrarias a sus mandamientos. Y para aquellos que están ligados por los consejos de Dios, esta ligadura es también un mandamiento. Y así, nadie es desobediente o contrario a Dios, sino el que no guarda sus mandamientos. Pero todas aquellas cosas que Dios manda y prohíbe en las Escrituras o por la Santa Iglesia, o en nuestra conciencia, todas estas cosas debemos hacerlas y dejarlas sin hacer, o de lo contrario seremos desobedientes a Dios, y perderemos su gracia. Pero si caemos en pecados veniales, tanto Dios como nuestra razón lo padecen, porque no podemos guardarnos del todo de ellos. Y por tanto, tales faltas no nos hacen desobedientes, porque no ahuyentan la gracia de Dios, ni nuestra paz interior. Sin embargo, siempre debemos lamentar tales faltas, por pequeñas que sean, y guardarnos de ellas con todas nuestras fuerzas. Y con estas palabras, te he explicado lo que decía al principio. A saber, que todo hombre debe ser obediente en todo. A Dios, a la Santa Iglesia, y a su propia conciencia. Porque no quiero que nadie se ofenda injustamente por mis palabras. Y aquí lo dejo, tal como lo he dicho. Capítulo 9. ¿Cómo podemos convertirnos en hijos de Dios ocultos, y alcanzar la vida que ve a Dios? Pero todavía anhelaba saber, cómo podemos llegar a ser hijos ocultos de Dios, y alcanzar la vida que ve a Dios. Y en cuanto a esto, he aprendido lo siguiente. Como se ha dicho antes, siempre debemos vivir y velar en todas las virtudes, y más allá de todas las virtudes, debemos abandonar esta vida, y morir en Dios. Porque debemos morir al pecado, y nacer de Dios a una vida de virtud,
y debemos renunciar a nosotros mismos, y morir en Dios a una vida eterna. Y en cuanto a esto, sigue la siguiente instrucción. Si somos nacidos del Espíritu de Dios, somos hijos de la gracia. Y así, toda nuestra vida está adornada con virtudes. Así vencemos todo lo que es contrario a Dios. Porque San Juan dice: todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. En este nacimiento, todos los hombres buenos son hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios enciende y mueve a cada uno de ellos en particular a aquellas virtudes y buenas obras, para las que están dispuestos, y de las que son capaces. Y así, agradan a Dios todos en común, y cada uno en particular, según la medida de su amor y la nobleza de su ejercicio. Sin embargo, no se sienten instituidos, ni poseídos por Dios, ni seguros de la vida eterna, pues aún pueden desviarse y caer en el pecado. Y por eso, los llamo más servidores y amigos que hijos. Pero cuando nos trascendemos a nosotros mismos, y nos volvemos en nuestra ascensión hacia Dios, tan sencillos, que el amor desnudo en lo alto puede apoderarse de nosotros, donde el amor envuelve al amor, por encima de todo ejercicio de virtud que está en nuestro origen, del cual somos nacidos espiritualmente, entonces perecemos, y nosotros, y toda nuestra individualidad, morimos en Dios. Y en esta muerte, nos convertimos en hijos ocultos de Dios, y encontramos en nosotros una vida nueva. Y eso es la vida eterna. Y de estos hijos, dice San Pablo: vosotros estáis muertos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, entiende, la explicación de esto es la siguiente. En nuestro acercamiento a Dios, debemos cargarnos a nosotros mismos, y a todas nuestras obras, como un sacrificio perpetuo a Dios. Y en la presencia de Dios, debemos renunciarnos, y abandonar todas nuestras obras. Y muriendo en amor, saltar desde toda criatura, a la riqueza supraesencial de Dios. Allí, poseeremos a Dios, en una muerte eterna para nosotros mismos. Y por eso, dice el Espíritu de Dios, en el libro de los secretos divinos: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Con justicia los llama, muertos, bienaventurados, pues permanecen eternamente muertos y perdidos en sí mismos, en la unidad fruitiva de Dios. Y mueren en el amor, siempre de nuevo, a través de la transformación de la misma unidad. Además, el Espíritu de Dios dice: pueden descansar de sus trabajos, y sus obras los siguen. En el estado ordinario de gracia, cuando nacemos de Dios a una vida espiritual y virtuosa, cargamos nuestras obras delante de nosotros, como ofrenda a Dios. Pero en el estado sin camino, donde volvemos a morir en Dios, en una vida eterna y bendita, allí nos siguen nuestras buenas obras, porque son una sola vida con nosotros. Cuando vamos hacia Dios por medio de las virtudes, Dios habita en nosotros. Pero cuando salimos de nosotros mismos y de todo lo demás, entonces, habitamos en Dios. Tan pronto como tenemos fe, esperanza y caridad, hemos recibido a Dios, y Él habita en nosotros con su gracia, y nos manda, como sus siervos fieles, a guardar sus mandamientos. Y Él nos llama nuevamente como sus amigos secretos, tan pronto como estamos dispuestos a seguir sus consejos. Y nos nombra abiertamente como sus hijos, tan pronto como vivimos en oposición al mundo. Pero si, por encima de todas las cosas, queremos gustar a Dios, y sentir la vida eterna en nosotros mismos, debemos ir hacia Dios con nuestro sentimiento, por encima de la razón. Y allí debemos permanecer, uno en uno, vacíos de nosotros mismos, y libres de imágenes, elevados por el amor a la simple desnudez de nuestra inteligencia. Porque cuando salimos en amor, más allá, y por encima de todas las cosas, y morimos a toda observación en la ignorancia y en la oscuridad, entonces somos forjados y transformados por el Verbo eterno, que es la imagen del Padre. En esta ociosidad de nuestro espíritu, recibimos la luz incomprensible, que nos envuelve y nos penetra, como el aire es penetrado por la luz del sol. Y esta luz, no es más que un mirar y ver insondable. Lo que somos, eso contemplamos. Y lo que contemplamos, eso somos. Porque nuestro pensamiento, nuestra vida y nuestro ser, se elevan en la sencillez, y se hacen uno con la verdad, que es Dios. Y por eso en este simple mirar, somos una sola vida y un solo espíritu con Dios, y a esto lo llamo, vida contemplativa.
Tan pronto como nos unimos a Dios por amor, practicamos la mejor parte. Pero cuando contemplamos así nuestra superesencia, poseemos a Dios por completo. Con esta contemplación, va ligado un ejercicio sin camino, es decir, una nada de la vida. Porque, donde salimos de nosotros mismos, hacia la oscuridad y la abismal ausencia de camino, allí brilla perpetuamente el simple rayo del esplendor de Dios, en el que estamos arraigados, y que nos saca de nosotros mismos, hacia la superesencia, y hacia la inmersión de amor. Y con este hundimiento en el amor, siempre está ligada una práctica del amor que no tiene camino. Porque el amor no puede ser perezoso, sino que ha de buscar, de cabo a rabo, y ha de degustar, de cabo a rabo, la insondable riqueza que vive en el fondo de su ser, y esta es un hambre que no se puede saciar. Pero un esfuerzo perpetuo por lo inalcanzable, es nadar contra la corriente. No se puede dejarlo, ni asirlo, ni prescindir de él, ni alcanzarlo, ni callar, ni hablar de él, porque está por encima de la razón y del entendimiento, y trasciende a todas las criaturas. Y por lo tanto, nunca podemos alcanzarlo ni aventajarlo. Pero debemos permanecer dentro de nosotros mismos. Allí, sentimos que el Espíritu de Dios nos impulsa y nos enciende, en esta inquietud de amor. Y debemos permanecer por encima de nosotros mismos. Y entonces, sentimos que el Espíritu de Dios nos está sacando de nosotros mismos, y nos está quemando, hasta la nada, en su misma personalidad. Es decir, en el amor supraesencial, con el que somos uno, y que poseemos más profunda y ampliamente, que todo lo demás. Esta posesión es una simple y abismal degustación de todo bien y de la vida eterna. Y en esta degustación, somos tragados por encima de la razón y sin razón, en la profunda quietud de la deidad, que nunca se mueve. Que esto es verdad, solo podemos saberlo por nuestro propio sentimiento, y de ninguna otra manera. Porque cómo es esto, o dónde está, o qué es, ni la razón, ni la práctica pueden llegar a saberlo. Y por lo tanto, nuestro ejercicio subsiguiente permanece siempre sin camino, es decir, sin manera. Porque a ese bien abismal que saboreamos y poseemos, no podemos captarlo ni comprenderlo. Tampoco podemos entrar en él, por nosotros mismos, o por medio de nuestros ejercicios. Y así, somos pobres en nosotros mismos, pero ricos en Dios. Hambrientos y sedientos en nosotros mismos, ebrios y realizados en Dios. Ocupados en nosotros mismos, ociosos en Dios. Y así, permaneceremos, por toda la eternidad. Pero sin el ejercicio del amor, nunca podremos poseer a Dios. Y cualquiera que piense o sienta lo contrario, se engaña. Y así vivimos enteramente en Dios, donde poseemos nuestra bienaventuranza. Y vivimos totalmente en nosotros mismos, donde nos ejercitamos en el amor hacia Dios. Y aunque vivamos enteramente en Dios, y enteramente en nosotros mismos, no obstante, es una sola vida. Pero es doble y opuesta según nuestro sentimiento, porque, pobres y ricos, hambrientos y satisfechos, ocupados y ociosos, estas cosas son totalmente opuestas entre sí. Sin embargo, con esto está ligado nuestro mayor honor, ahora y en la eternidad. Porque no podemos convertirnos completamente en Dios, y perder nuestro ser creado. Esto es imposible. Sin embargo, si permaneciésemos enteramente en nosotros mismos, separados de Dios, seríamos miserables y no bendecidos. Y por eso, debemos apreciarnos viviendo enteramente en Dios, y enteramente en nosotros mismos. Y entre estos dos sentimientos, no deberíamos encontrar otra cosa, que la gracia de Dios, y el ejercicio de nuestro amor. Porque de nuestro sentimiento más elevado, resplandece en nosotros el resplandor de Dios, que nos enseña la verdad, y nos mueve hacia toda virtud y en el amor eterno hacia Dios. Si seguimos este brillo sin pausa, de regreso a esa fuente de donde proviene, allí no sentiremos más que un enfriamiento de nuestro espíritu, y un hundimiento irreparable en el amor, simple e insondable. Si pudiéramos seguir morando allí, con nuestra simple mirada, deberíamos sentirlo siempre así, porque nuestra inmersión y transformación en Dios, continúa sin cesar en la eternidad, si hemos salido de nosotros mismos, y Dios es nuestro en la inmersión del amor. Porque si poseemos a Dios en la inmersión del amor, es decir, si nos perdemos en nosotros mismos, Dios es nuestro y nosotros suyos. Y nos hundimos, eterna e irremediablemente, en nuestra propia posesión, que es Dios. Esta inmersión es esencial, y está íntimamente ligada al estado de amor. Y así continúa,
tanto si dormimos, como si nos despertamos, tanto si lo sabemos, como si no, y así, no gana para nosotros ningún nuevo grado de recompensa, pero nos mantiene en posesión de Dios, y de todo el bien que hemos recibido. Y este hundimiento es como un río, que, sin pausa ni vuelta atrás, se vierte siempre en el mar, ya que este es su propio lugar de descanso. Del mismo modo, cuando poseemos solo a Dios, el hundimiento de nuestro ser, con el amor que le pertenece, fluye, sin retorno, en una experiencia insondable, que poseemos y que es nuestro propio lugar de descanso. Si fuéramos siempre simples, y pudiéramos contemplar siempre con el mismo recuerdo, tendríamos siempre la misma experiencia. Ahora bien, esta inmersión está por encima de todas las virtudes, y por encima de todo ejercicio de amor, pues no es otra cosa que una eterna salida de nosotros mismos, con clara mirada hacia adelante, hacia una alteridad o diferencia hacia la que, fuera de nosotros tendemos, como hacia nuestra bienaventuranza. Porque sentimos un eterno anhelo de algo distinto de lo que somos nosotros mismos. Y esta es la distinción más interna y oculta que podemos sentir entre Dios y nosotros, y más allá de ella, ya no hay diferencia. Pero nuestra razón mora aquí con los ojos abiertos en la oscuridad, es decir, en una ignorancia abismal. Y en esta oscuridad, el esplendor abismal queda cubierto y escondido de nosotros, porque su insondabilidad abrumadora ciega nuestra razón. Pero nos envuelve en la sencillez, y nos transforma a través de su individualidad. Y así, somos sacados por Dios, de nuestra individualidad, a la inmersión del amor, en la que poseemos la bienaventuranza, y somos uno con Dios. Cuando somos así hechos uno con Dios, habita dentro de nosotros un conocimiento vivificante, y un amor activo. Porque, sin nuestro propio conocimiento, no podemos poseer a Dios. Y sin la práctica del amor, no podemos estar unidos con Dios, ni permanecer uno con Él. Porque si nosotros pudiéramos ser bendecidos sin nuestro conocimiento, también podría ser bendita una piedra que no tiene conocimiento. Si yo fuera Señor de todo el mundo y no lo supiera, ¿de qué me aprovecharía? Y por lo tanto, siempre sabremos y sentiremos que gustamos y poseemos. Y esto lo testifica Cristo mismo, cuando habla así de nosotros a su Padre. Esta, dice, es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y por esto, puedes comprender, que nuestra vida eterna, consiste en el conocimiento con discernimiento. Capítulo 10. Como nosotros, aunque uno con Dios, debemos permanecer eternamente distintos de Dios. Aunque he dicho antes que somos uno con Dios, y esto nos lo enseñan las Sagradas Escrituras, ahora diré que debemos permanecer eternamente distintos de Dios, y esto también nos lo enseñan las Sagradas Escrituras. Y debemos entender y sentir ambos dentro de nosotros, si es que todo ha de andar bien con nosotros. Y por eso digo además, que desde el rostro de Dios, o desde nuestro más alto sentimiento, un resplandor ilumina el rostro de nuestro ser interior, que nos enseña la verdad del amor y de todas las virtudes. Y sobre todo, se nos enseña en este resplandor a sentir a Dios, y a nosotros mismos, de 4 maneras. Primero, sentimos a Dios en su gracia. Y cuando comprendemos esto, no podemos quedarnos ociosos. Porque, como el sol, con su esplendor y su calor, ilumina, alegra, y hace fecundo al mundo entero, así Dios lo hace con nosotros, por su gracia. Ilumina, alegra y hace fecundo a todos los hombres que desean obedecerle. Sin embargo, si queremos sentir a Dios dentro de nosotros, y tener el fuego de su amor ardiendo, con cada vez más fuerza dentro de nosotros, debemos, por nuestra propia voluntad, ayudar a encenderlo de 4 maneras. Debemos permanecer dentro de nosotros mismos, unidos con el fuego, a través de la interioridad. Y debemos salir de nosotros mismos, hacia todos los hombres buenos, con lealtad y amor fraterno. Y debemos ir, por debajo de nosotros mismos, en penitencia, dedicándonos a todas las buenas obras, y resistiendo nuestras lujurias desordenadas. Y debemos ascender por encima de nosotros mismos, con la llama de este fuego, a través de la devoción, la acción de gracias, la alabanza y la oración ferviente, y debemos adherirnos siempre a Dios, con una intención recta y con un amor sensible. Y así,
Dios continúa morando en nosotros con su gracia. Porque en estos 4 modos, se comprende todo ejercicio que podemos hacer con la razón, y de alguna manera, pero sin este ejercicio, nadie puede agradar a Dios. Y el que es más perfecto en este ejercicio, está más cerca de Dios. Por lo tanto, es necesario para todos los hombres. Y por encima de ella, nadie puede elevarse, salvo los hombres contemplativos. Y así, de esta primera manera, sentimos a Dios dentro de nosotros por su gracia, si queremos pertenecerle. En segundo lugar, cuando poseemos la vida que ve a Dios, nos sentimos viviendo en Dios. Y de esa vida en que sentimos a Dios en nosotros, resplandece sobre el rostro de nuestro ser interior un fulgor que alumbra nuestra razón, y es intermediario entre nosotros y Dios. Y si nosotros, con nuestra razón iluminada, permanecemos dentro de nosotros mismos en este brillo, sentimos que nuestra vida creada se sumerge incesantemente en su vida eterna. Pero cuando seguimos el brillo por encima de la razón, con una simple vista y con una inclinación voluntaria, desde nosotros mismos hacia nuestra vida más elevada, allí experimentamos la transformación de todos nosotros en Dios. Y así, nos sentimos totalmente envueltos en Dios. Y, después de esto, sigue la tercera forma de sentir. Es decir, en la cual nos sentimos uno con Dios. Porque, a través de la transformación en Dios, nos sentimos tragados en el abismo insondable de nuestra eterna bienaventuranza, donde nunca más podremos encontrar ninguna distinción entre nosotros y Dios. Y este es nuestro sentimiento más alto, que no podemos experimentar de otra manera que en la inmersión en el amor. Y por lo tanto, tan pronto como somos elevados y llevados a nuestro sentimiento más sublime, todas nuestras facultades quedan ociosas en una fruición esencial. Pero nuestros poderes nunca se transforman en nada, porque entonces perderíamos nuestro ser creado. Y mientras permanecemos ociosos, con un espíritu inclinado y con los ojos abiertos, pero sin reflexionar, podemos contemplar y tener fruición. Pero, en el mismo momento en que buscamos probar y comprender qué es lo que sentimos, volvemos a caer en la razón, y allí encontramos una distinción, y una alteridad entre nosotros y Dios, y encontramos a Dios fuera de nosotros en la incomprensibilidad. Y de ahí la cuarta forma de distinción. Es decir, en la cual sentimos a Dios, y a nosotros mismos. De esta manera, nos encontramos ahora suspendidos ante la presencia de Dios. Y la verdad que recibimos del rostro de Dios, nos enseña que Dios será enteramente nuestro, y que, Él, quiere que seamos enteramente suyos. Y en ese mismo momento, en que sentimos que Dios será todo nuestro, surge dentro de nosotros un deseo abierto y anhelante, tan hambriento, y tan profundo, y tan vacío, que, aunque Dios diera todo lo que puede dar, si no se diera a sí mismo, no podríamos serenarnos. Porque, aunque sentimos que Él se ha dado a sí mismo, y se ha rendido a nuestro anhelo, sin frenos, para que podamos degustarle en todas las formas que podamos desear, y de esto aprendemos la verdad a su vista, sin embargo, todo lo que gustamos, contra todo lo que nos falta, es como una sola gota de agua contra todo el mar. Y esto hace que nuestro espíritu estalle en furor, y en el calor, y en la inquietud del amor. Porque cuanto más probamos, mayor es nuestro anhelo y nuestra hambre. Porque el uno es la causa del otro. Y así sucede, que luchamos en vano. Porque nos alimentamos de su inmensidad, que no podemos devorar, y anhelamos su infinitud, que no podemos alcanzar. Y así, no podemos entrar en Dios, ni Dios puede entrar en nosotros, porque, en la furia indómita del amor, no somos capaces de renunciar a nosotros mismos. Y por eso, el calor es tan desmedido, que el ejercicio del amor entre nosotros y Dios centellea como un relámpago en el cielo. Y, sin embargo, no podemos ser consumidos en su ardor. Y en esta tempestad de amor, nuestra actividad está por encima de la razón y sin rumbo. Porque el amor anhela lo que le es imposible, y la razón enseña que el amor tiene razón. Pero la razón no puede aconsejar al amor, ni disuadirlo. Mientras percibimos interiormente que Dios será nuestro, la bondad de Dios toca nuestro anhelo. Y de ahí brota el desenfreno del amor, porque el toque que brota de Dios, suscita este desenfreno, y exige nuestra actividad, es decir, que debemos amar el amor eterno. Pero el toque que nos atrae hacia adentro, nos extirpa de nosotros mismos, y nos llama a ser fundidos y deshechos en la unidad. Y en este contacto interior, sentimos que Dios quiere que seamos suyos. Y por tanto,
debemos renunciar a nosotros mismos, y dejar que Él obre nuestra bienaventuranza. Pero donde Él nos toca, con el toque fluente, nos deja solos, y nos hace libres, y nos aposta en su presencia, y nos enseña a orar en el Espíritu, y a pedir en libertad, y nos muestra sus riquezas incomprensibles, de tantas maneras diferentes, como las que seamos capaces de captar. Porque todo lo que podemos concebir en que hay consuelo y gozo, esto lo encontramos en Él, sin medida. Y por eso, cuando nuestro sentimiento nos muestra que Él, con todas estas riquezas, será nuestro, y morará en nosotros para siempre, entonces se abren todas las potencias del alma, y especialmente la potencia anhelante. Porque todos los ríos de la gracia de Dios se derraman, y cuanto más los degustamos, más anhelamos saborear. Y cuanto más anhelamos probar, más profundamente presionamos, para entrar en contacto con Él. Y cuanto más profundizamos en el contacto con Dios, más fluirá a través de nosotros, y sobre nosotros, el torrente de su dulzura. Y cuanto más empapados y anegados estamos, mejor nos sentimos, y sabemos que la dulzura de Dios es incomprensible e insondable. Y por eso dice el profeta: Gustad y ved qué dulce es el Señor. Pero no dice cuán dulce es Él, porque la dulzura de Dios no tiene medida, y por eso no podemos asirla, ni tragarla. Y esto también lo atestigua la novia de Dios en el Cantar de los Cantares, donde dice: Me senté a su sombra, con gran deleite, y su fruto fue dulce a mi paladar. Capítulo 11. De la gran diferencia entre el brillo de los santos, y el más alto brillo que podemos alcanzar en esta vida. Hay una gran diferencia entre el brillo de los santos, y el más alto brillo o iluminación que podemos alcanzar en esta vida. Porque es solo la sombra de Dios la que ilumina nuestro desierto interior. Pero en los altos montes de la tierra prometida no hay sombra. Y sin embargo, es uno y el mismo sol, y un mismo resplandor, el que ilumina, tanto nuestro desierto, como las altas montañas. Pero el estado de los santos es transparente y resplandeciente, y por eso reciben el brillo sin intermediario. Pero nuestro estado es todavía mortal y grosero, y esto pone un obstáculo que causa la sombra, que oscurece tanto nuestro entendimiento, que no podemos conocer a Dios, ni a las cosas celestiales, tan claramente como los santos lo hacen. Porque mientras habitamos en la sombra, no podemos ver el sol en sí mismo. Pero ahora, vemos a través de un espejo oscuramente, dice San Pablo. Sin embargo, la sombra está tan iluminada por la luz del sol, que podemos percibir las distinciones entre todas las virtudes, y toda la verdad que es provechosa para nuestro estado mortal. Pero si queremos volvernos uno con el brillo del sol, debemos seguir el amor, y salir de nosotros mismos hacia lo sin camino, y entonces el sol nos atraerá con nuestros ojos cegados hacia su propio brillo, en el cual poseeremos la unidad con Dios. Tan pronto nos sentimos y nos comprendemos así, estamos en esa vida contemplativa, que está al alcance de nuestro estado mortal. El estado de los judíos, según el Antiguo Testamento, era frío y nocturno, y caminaban en tinieblas. Y habitaron en tierra de sombra de muerte, dice el profeta Isaías. La sombra de muerte salió del pecado original. Y por lo tanto, todos tenían que soportar la falta de Dios. Pero, aunque nuestro estado en la fe cristiana no está sino en la hora fresca de la mañana, sin embargo, para nosotros ha amanecido. Y por tanto, andaremos a la luz, y nos sentaremos a la sombra de Dios. Y su gracia será un intermediario entre nosotros y Dios. Y, a través de ella, venceremos todas las cosas, y moriremos a todas las cosas, y pasaremos sin obstáculos a la unidad de Dios. Pero el estado de los santos es cálido y brillante, porque viven y caminan en el mediodía, y ven con ojos abiertos e iluminados el resplandor del sol, porque la gloria de Dios fluye a través de ellos y se desborda en ellos. Y cada uno según el grado de su ilustración, gusta y conoce los frutos de todas las virtudes que allí han sido reunidas por todos los espíritus. Pero que prueben y conozcan la Trinidad en la unidad, y la unidad en la Trinidad, y se reconozcan unidos a ella, este es el alimento más elevado y que supera todo lo que los embriaga y los hace descansar en su yo. Y esto era lo que deseaba la novia en el libro del amor, cuando dijo a Cristo: Dime, oh, tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas, dónde haces descansar tu rebaño al mediodía? Es decir, a la luz de la gloria,
como dice San Bernardo, porque toda la comida que se nos da aquí, en la hora de la mañana y en la sombra, no es más que un anticipo de la comida que vendrá en el mediodía de la gloria de Dios. Sin embargo, la novia de nuestro Señor se gloriaba de haberse sentado bajo la sombra de Dios, y de que su fruto fuera dulce a su gusto. Cada vez que sentimos que Dios nos toca desde dentro, gustamos de su fruto y de su alimento, porque su toque es su alimento. Y su toque es tanto de atracción como de fusión, como he dicho antes. En su atracción, debemos ser totalmente suyos, así aprendemos a morir y a contemplar. Pero en su efusión quiere ser enteramente nuestro, y entonces nos enseña a vivir en la riqueza de las virtudes. En su toque de atracción, todos nuestros poderes nos abandonan, y luego nos sentamos bajo su sombra, y su fruto es dulce a nuestro paladar, porque el fruto de Dios es el Hijo de Dios, a quien el Padre da luz en nuestro espíritu. Este fruto es tan infinitamente dulce a nuestro paladar, que no podemos tragarlo ni asimilarlo, sino que nos absorbe en sí, y nos asimila consigo mismo. Y cada vez que este fruto nos atrae hacia adentro y nos toca, abandonamos, olvidamos y superamos todas las demás cosas. Y en esta superación de todas las cosas, gustamos del maná escondido, que nos dará la vida eterna, porque recibimos la piedra chispeante, de la que os he hablado antes, en la que estaban escritos nuestros nuevos nombres, antes del comienzo del mundo. Este es el nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe. Y quien se siente unido para siempre a Dios, posee su nombre, según la medida de sus virtudes, y de su introversión, y de su unión. Y, para que cada uno obtenga su nombre y lo posea en la eternidad, el Cordero de Dios, es decir, la humanidad de nuestro Señor, se ha entregado a la muerte, y nos ha abierto el libro de la vida, en el cual están escritos todos los nombres de los elegidos. Y estos nombres no pueden ser borrados, porque son uno con el libro viviente, que es el Hijo de Dios. Y esa misma muerte ha abierto por nosotros los sellos del libro, para que todas las virtudes se cumplan, según la eterna providencia de Dios. Y así, en la medida en que cada hombre puede vencerse a sí mismo, y puede morir a todas las cosas, siente el toque del Padre atrayéndolo hacia adentro. Y entonces gusta la dulzura del fruto innato, que es el Hijo. Y en esta cata, el Espíritu Santo le enseña que es heredero de Dios. Pero en estos 3 puntos, nadie es igual a otro en todos los aspectos. Y por eso, cada uno ha sido nombrado separadamente, y su nombre se renueva continuamente, por nuevas gracias y nuevas obras de virtud. Y por lo tanto, toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús, porque Él ha peleado por nosotros, y ha vencido. Y ha iluminado nuestras tinieblas, y ha realizado todas las virtudes en sumo grado. Y así, su nombre es exaltado sobre todos los demás nombres, porque Él es el Rey y el Príncipe sobre todos los elegidos. Y en su nombre, somos llamados y escogidos, y adornados de gracia y de virtudes, y buscamos la gloria de Dios. Capítulo 12. De la transfiguración de Cristo en el monte Tabor. Y así, para que el nombre de Cristo sea exaltado y glorificado en nosotros, debemos seguirlo hasta la montaña de nuestra mera inteligencia, simple y pura. Así como Pedro, Santiago y Juan lo siguieron hasta el monte Tabor. Tabor significa en nuestra lengua un aumento de luz. Tan pronto como seamos como Pedro en el conocimiento de la verdad, y como Santiago en la victoria sobre el mundo, y como Juan en la plenitud de la gracia, poseyendo las virtudes en la justicia, entonces Jesús nos lleva al monte de nuestra mera inteligencia a una soledad escondida, y se nos revela en la gloria, y en el resplandor divino. Y en su nombre, su Padre que está en los cielos nos abre el libro vivo de su eterna sabiduría. Y la sabiduría de Dios envuelve nuestra desnudez visual, y la sencillez de nuestro espíritu, en una fruición sin camino, sencilla, de todo bien sin distinción, y aquí hay ciertamente ver y saber, gustar y sentir, esencia y vida, tener y ser, y todo esto, es uno en nuestra trascendencia en Dios. Y ante esta trascendencia, estamos todos apostados, cada uno a su manera particular, y nuestro Padre Celestial, de su sabiduría y bondad, dota a cada uno en particular, según la nobleza de su vida y de su práctica. Y por lo tanto, si alguna vez nos quedamos con Jesús en el monte Tabor, es decir, en la montaña de nuestro mero pensamiento, deberíamos experimentar continuamente un crecimiento de nueva luz y nueva verdad, porque siempre deberíamos escuchar la voz del Padre, que nos toca,
derramándonos con gracia y atrayéndonos hacia la unidad. La voz del Padre es escuchada por todos los que siguen a nuestro Señor Jesucristo, porque de todos ellos dice: estos son mis hijos escogidos, en quienes tengo complacencia. Y por este beneplácito, cada uno recibe la gracia, según la medida y el modo en que Dios le agrada. Y de ahí, entre nuestro placer en Dios y el placer de Dios en nosotros, surge la práctica del verdadero amor. Y así, cada uno gusta de su nombre, de su oficio, y del fruto de su ejercicio. Y aquí moran todos los hombres buenos, escondidos de los que viven en el mundo, porque éstos están muertos ante Dios y no tienen nombre, y por lo tanto, no pueden sentir ni gustar lo que pertenece a los que verdaderamente viven. El toque efluente de Dios nos vivifica con vida en el Espíritu, y nos colma de gracia, e ilumina nuestra razón, y nos enseña a conocer la verdad y a discernir las virtudes, y nos mantiene estables en la presencia de Dios, con tanta fuerza, que somos capaces de soportar todo el gusto, todo el sentimiento, y todos los dones derramados de Dios, sin que nuestro espíritu nos desfallezca. Pero el toque de atracción de Dios exige de nosotros que seamos uno con Dios, y que salgamos de nosotros mismos y muramos en la bienaventuranza, es decir, en el amor eterno que abraza al Padre y al Hijo en una fruición. Y por lo tanto, cuando hemos subido con Jesús a la montaña de nuestro pensamiento desnudo, y si, pues, lo seguimos con una sola y sencilla mirada, con deleite interior y con inclinación fruitiva, sentimos el feroz calor del Espíritu Santo, abrazándonos y fundiéndonos en la unidad de Dios. Porque cuando somos uno con el Hijo, y volvemos amorosamente hacia nuestro principio, entonces, oímos la voz del Padre, tocándonos y atrayéndonos hacia adentro, porque Él dice a todos sus elegidos en su eterna palabra: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque debes saber que el Padre con el Hijo, y el Hijo con el Padre, han concebido una satisfacción eterna en cuanto a esto. Que el Hijo tome sobre sí nuestra humanidad, y muera, y haga volver a todos los elegidos a su principio. Y tan pronto como somos elevados por el Hijo a nuestro origen, escuchamos la voz del Padre, que nos atrae hacia el interior, y nos ilumina con la verdad eterna. Y la verdad, nos muestra el generosamente abierto beneplácito de Dios, en el cual comienza y termina todo beneplácito. Allí, nos fallan todos nuestros poderes, y caemos de nosotros mismos en nuestra contemplación abierta, y nos hacemos todo uno, y uno todo, en el abrazo amoroso de la triple unidad. Cada vez que sentimos esta unión, somos un ser, una vida y una bienaventuranza con Dios. Y allí se cumplen todas las cosas, y se hacen nuevas todas las cosas, porque cuando somos bautizados en el amplio abrazo del amor de Dios, el gozo de cada uno de nosotros se vuelve tan grande y tan especial, que no puede pensar ni preocuparse por el gozo de nadie más. Porque entonces, cada uno es en sí mismo un fruto de amor, y no puede, ni se atreve, a buscar nada más allá de lo suyo. Capítulo 13. ¿Cómo debemos tener fruto de Dios? Si un hombre quiere tener el fruto de Dios, 3 cosas son necesarias para ello. Estas son: paz verdadera, silencio interior y adhesión amorosa. Quien quiera encontrar la verdadera paz personal con Dios, debe amar a Dios de tal manera, que pueda, con un corazón libre, renunciar, por la gloria de Dios, a todo lo que hace o ama desordenadamente, o que posee o puede poseer, en contra de la gloria de Dios. Esto es lo primero que es necesario para todos los hombres. Lo segundo, es un silencio interior. Es decir, que un hombre debe estar vacío y libre de imágenes de todas las cosas que alguna vez vio, o de las que alguna vez oyó. La tercera cosa, es una adhesión amorosa a Dios, y esta adhesión es en sí misma fructificación, porque quien se une a Dios por puro amor, y no para su propio beneficio, disfruta de Dios en verdad, y siente que ama a Dios, y que Dios lo ama a él. Todavía hay otros 3 puntos, que son todavía más altos, y que establecen al hombre y lo hacen capaz de gozar y sentir a Dios continuamente, si es su buena voluntad que así sea. El primero de estos puntos, es descansar en aquel de quien se goza.
Es decir, donde el amor es vencido por el amante y el amor es poseído por el amante, en el puro amor esencial. Allí, el amor se ha enamorado del amante, y cada uno es todo para el otro, en la posesión y en el descanso. De esto sigue el segundo. Y esto se llama un dormirse en Dios. Esto es, cuando el espíritu se sumerge y no sabe cómo, ni dónde, ni en qué es. Y de ahí se sigue el último punto, que se puede poner en palabras, a saber, cuando el espíritu contempla unas tinieblas, en las que no puede entrar con la razón. Y allí, se siente muerto y perdido en sí mismo, y uno con Dios sin diferencia y sin distinción. Y cuando se siente uno con Dios, entonces, Dios mismo es su paz, su disfrute y su descanso. Y este es un abismo insondable, donde el hombre debe morir a sí mismo en la bienaventuranza, y debe volver a vivir en las virtudes, siempre que el amor y su excitación lo exijan. He aquí. Si sientes estos 6 puntos dentro de ti, entonces sientes todo lo que he dicho, o podría haber dicho antes. Y la introversión es tan fácil para ti, y la contemplación y la fruición están tan listas para ti, como tu vida según la naturaleza. Y de estas riquezas, procede esa vida común, de la que prometí hablarte al principio. Capítulo 14. De la vida común que proviene de la contemplación y fruición de Dios. El hombre que es enviado por Dios desde estas alturas al mundo, está lleno de verdad y rico en todas las virtudes. Y no busca lo suyo propio, sino la gloria de aquel que le ha enviado. Y por eso, es justo y veraz en todas las cosas, y posee un suelo rico y generoso, que se asienta en la riqueza de Dios. Y por eso, debe consumirse siempre en los que tienen necesidad de él. Porque la fuente viva del Espíritu Santo, que es su riqueza, nunca se puede consumir. Y él es un instrumento vivo y voluntario de Dios, con el cual Dios hace lo que quiere y como quiere. Y estas obras no las considera como propias, sino que da toda la gloria a Dios. Y así, permanece pronto y dispuesto a hacer, en las virtudes, todo lo que Dios manda. Y en ser fuerte y valiente en sufrir y soportar todo lo que Dios permite que le suceda. Y por esto, posee una vida universal, pues está igualmente dispuesto para la contemplación y para la acción, y es perfecto en ambas. Y nadie puede tener esta vida universal, excepto el hombre que ve a Dios. Y nadie puede contemplar y gozar a Dios, sino aquel que tiene dentro de sí, los 6 puntos, ordenados como he descrito hasta aquí. Y por tanto, se engañan todos aquellos que se creen contemplativos y sin embargo, aman, practican o poseen desmesuradamente alguna cosa creada. O los que se imaginan que gozan de Dios, antes de vaciarse de imágenes. O los que descansan antes de deleitarse. Todos ellos están engañados. Porque debemos hacernos aptos para Dios con corazón abierto, con conciencia tranquila, con desnudez en la contemplación, sin hipocresía, con sinceridad y verdad. Y entonces, ascenderemos de virtud en virtud, y veremos a Dios, y lo disfrutaremos, y en Él, seremos uno con Él, de la manera que os he mostrado. Que esto se haga en todos nosotros, así nos ayude Dios. Amén. Por favor, visite vaticanocatolico.com y rece las 15 décadas del rosario tradicional todos los días, de ser posible. Domine Iesu Christe. Filii Dei. Miserere nobis.